Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Estamos ahí en Génesis 24. Aquí vemos la oración del criado de Abraham. Podemos decir que la petición era dame un buen encuentro, o la petición puede decir prospera mi camino. Pero Dios aquí le concede la oración al criado de Abraham. Ahora, a través de la Biblia encontramos más de 450 oraciones contestadas en la Biblia. Hay algo diferente en aprender qué es la oración y aprender de oraciones específicas en la Biblia, porque ninguna oración en la Biblia es igual. Todas son diferentes, hay diferentes circunstancias. Entonces nosotros podemos aprender y animarnos a orar más en nuestras vidas al ver los ejemplos en la Biblia de cómo Dios usó o cómo Dios contestó la oración. Y en este pasaje, en Génesis 24, dice versículo 1, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces vemos ahí que Abraham le da una tarea a su criado, el más antiguo, el más viejo de su casa. Ahora, yo le voy a llamar a este hombre Eliezer. Ahora, ¿por qué le llaman Eliezer? Porque yo pienso, aquí en este pasaje no lo menciona, pero si va conmigo a Génesis 15, ahí nos habla de un criado, y creo que es el mismo. Yo pienso que es el mismo criado. Dice Génesis 15, versículo 2, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, ¿cómo dice? Eliezer. Entonces vemos ahí que el que gobernaba su casa en Génesis 15 es Eliezer, y si usted vuelve ahora a Génesis 24, nos dice que el que gobernaba en todo lo que tenía era este criado. Entonces voy a llamar o referirme a este hombre como Eliezer, o sea, la oración de Eliezer. Ahora, vemos que esta era una tarea muy difícil, y Eliezer tenía dudas de poder cumplir o lograr la meta. Dice ahí en el versículo 5 de Génesis 24, dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Está diciendo, si tú me mandas y voy allá donde están tus parientes y le propongo lo que me has dicho, que quizás no va a querer venir. Dice la siguiente parte ahí, volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Está diciendo entonces, si no quiere venir conmigo, entonces ¿quieres que yo la lleve a donde ella vive? Note lo que respondió Abraham. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelva a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Recuerde que Dios le dijo a Abraham, sal de en medio de tu parentela. Entonces dice, ¿cómo yo ahora voy a mandar a mi hijo a que vuelva a vivir allá? No, guárdate, Jehová. Dice, que no suceda eso. Dice versículo 8, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces vemos la historia así. Abraham ya está avanzado en edad, está por morir. Entonces es posible que no va a tener suficiente tiempo para poder ver a la esposa de su hijo Isaac. Por eso le dice, no lleves a mi hijo allá. Le dice, quiero que me traigas una mujer. Tiene que ser de mi parentela. Tiene que ser una sobrina, o tiene que ser una de las tías de Isaac, pero tiene que ser uno de los parientes. No quiero que tome una de las muchachas aquí. Eso nos enseña a nosotros, los padres, enseñar que nuestros hijos no deben buscar a mujeres allá, deben buscar mujeres que amen y conozcan del Señor. Y dice la Biblia ahí que le dijo, mira, si no quiere venir, entonces tú quedas libre del juramento. Si no quiere venir, tú no te preocupes, no hay problema. Pero simplemente no lleves a mi hijo allá. No quiero que mi hijo se vaya a aquel lugar. Ahora, note que él tenía duda a la misma vez, porque dice, ¿qué tal si no quiere venir? Ahora, es posible creer y tener duda a la misma vez. Vaya conmigo, por favor, a Marcos 23. Marcos capítulo 23. Marcos 9, disculpen, no hay 23. Marcos 9, versículo 23. Algunos me estaban mirando, pastor. No hay. ¿Qué Biblia tiene usted? Dice el versículo 23 de esta manera. Aquí Jesús dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es ¿qué?
Todo le es posible, al que cree todo le es posible. Dios dice, si tú crees, todo te es posible. Note cómo reacciona. Este es un hombre que trajo un hijo para que sea sanado, pero dice la Biblia que él no sabía ser sanado. Dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, mire, creo, pero dice, ¿ayuda a qué? Mi incredulidad. Entonces es posible creer, tener fe, pero a la vez tener incredulidad. Creer y dudar a la misma vez. Ahora, la manera que le puedo explicar es si en esta pared representa la fe completa y esta pared representa la incredulidad. Todos nosotros caemos en medio de esto. Tenemos fe y tenemos duda. Ahora, yo espero que usted vaya creciendo en fe cada día más. Que usted lea su Biblia, vaya creciendo en fe y creciendo en fe. Y su fe va aumentando, pero mire, aún tiene incredulidad. Por eso decía el hombre, sí creo, pero tengo dudas. Sí creo, pero tengo incredulidad. Y aquí el hombre Eliezer, él creía. Él decía, sí voy a hacer, pero ¿qué tal si no quiere? Es una tarea muy difícil. Que yo vaya a un lugar extraño a buscar a una mujer que no conozca y que le diga, mi amo Abraham me ha mandado para que te traiga y te cases con su hijo. Es una tarea muy difícil. Pero la ley le dice que todo es posible para Dios. Regresemos a Génesis 24. Génesis 24. Dice versículo 10, y el criado tomó 10 camellos, o sea, todo mundo se lanzó por fe, vamos a echarle ganas, dijo, de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por el agua. Y aquí es donde vemos la oración de Eliezer. Dice el versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy. ¿Qué dice ahí? Buen encuentro. Esta es su petición. Dame un buen encuentro. Dice, y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahora, note lo que dice el versículo 42. Es un pasaje paralelo. Dice, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperarás ahora mi camino por el cual ando. Entonces vemos que dame un buen encuentro, quiere decir prospera mi camino. Entonces la petición de Eleazar es, Señor, prospera mi camino. Y hoy para usted tiene que aprender, pedirle a Dios que prospere su camino. Que Dios le dé un buen encuentro, que le vaya bien, que Dios le prospere. Y vamos a ver algunos principios de la oración de Eliezer. En primer lugar, vemos que la oración es para todos. La oración es para todos. Note lo que dice Gálatas 3:28, por favor. Gálatas 3:28. Hay un principio tremendo en la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Él no dice yo favorezco a este grupo, o favorezco a este género, o favorezco a esta clase, o favorezco a este porque tiene dinero, o favorezco a este porque es humilde. No, Dios favorece a todos. Dice ahí Gálatas 3:28 de esta manera. Ya no hay judío ni griego. No hay, ¿qué dice ahí? Esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, dice en Cristo Jesús. Dios no ve y dice, pues este es un mexicano, y dice, desprecia a este porque este es de Veracruz, o este es de Oaxaca, o este es un pocho que nació allá por Jalisco, pero creció aquí y no sabe hablar bien español. Mira, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, esta es mujer o esta es hombre. Dios mira a todos y nos favorece igual. Note lo que dice Salmo 145. Salmo 145, versículo 9. Dios no hace acepción de personas. Salmo 145 dice el versículo 9 de esta manera. Dice, bueno es Jehová, ¿para con quién? Para con todos. Dios es bueno, dice, para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. O sea que vemos ahí que la oración es para todos. Dice, pero pastor, ¿por qué vemos que la oración es para todos? Porque vemos que este hombre era un criado, era un esclavo. Y Dios aún escuchó la oración del esclavo. Regresa a Génesis 24, versículo 2, dice, y dijo Abraham a un criado suyo. Y si usted ve a través de la Biblia, se le llama una y otra vez criado. Dice ahí el versículo 10, y el criado. Y usted puede ver que Dios le llamaba criado, y criado, y criado. Un siervo, un esclavo, tal vez un insignificante a los ojos de la comunidad o de la sociedad. Y Dios dice que Él no hace acepción de personas. En la Biblia vemos que Dios contestó oración de gente en poder y gente en pobreza, gente encarcelada y gente puesta en libertad. Vemos el ejemplo en Nehemías 1:11, un hombre que tenía una posición tremenda, llamado Nehemías, copero del rey. Dice Nehemías 1:11. Y es una bendición que Dios no mira nuestra clase o sociedad. Dios contesta la oración, tengamos poco o mucho dinero. Dice ahí Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová, esta hora, atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice, porque yo servía, ¿qué dice ahí?
de copero del rey. Ahora vaya conmigo a 2 de Crónicas 14:11. 2 de Crónicas 14:11. Dice versículo 11, 2 de Crónicas, ¿estamos ahí? Y clamó Asa es un rey, y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Aquí en el contexto vemos que vino un gran ejército contra Israel, y aquí está este hombre, el rey Asa, y él dijo claramente que para Dios, dice, no hay diferencia en ayudar al poderoso y al que no tiene fuerzas, al que está en buen puesto y al que no tiene un buen puesto, al que tiene dinero y al que no tiene dinero. Dice, es igual. Dios contesta la oración para todos. Es una tremenda bendición que Dios escucha nuestra oración. No importa quién es usted. Porque mire, también la otra cosa es que vemos que Dios contesta oración a hombre común y corriente. A veces vemos las oraciones en la Biblia, vemos que esos hombres eran tremendos hombres, y sí son. Pero vaya conmigo a Santiago capítulo 5 y note lo que la Biblia dice acerca de un gran hombre llamado Elías. La Biblia dice que Elías oró y se detuvo la lluvia. Oró y descendió fuego del cielo. Una vez iban tras de él para buscarlo y traerlo al rey. Y él hizo caer fuego del cielo 5 veces para consumir completamente a un ejército de 50 hombres. Era un tremendo hombre de oración. Después oró y la lluvia volvió. Pero note lo que dice Santiago 5:17 de él. Dice, Elías era hombre sujeto. Note que dice aquí. A pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente que tenía sus dudas, sus preocupaciones, tenía él sus debilidades. Y vemos que era un hombre débil porque él tenía miedo, le entró el temor y hasta decidió querer cometer suicidio. El Señor dice, contesta la oración a la gente que es común y corriente. Usted es común y corriente como su servidor, entonces Dios quiere contestar su oración. Dios escucha la oración de los criados como aquel hombre de los gente que tiene dinero en poder y poco poder. Pero note lo que dice el versículo 12 en Génesis 24:12. Dice la Biblia que era un hombre de fe, porque él reconoció a Jehová. Dice Génesis 24:12. Pongan un listón ahí o una hoja, vamos a estar volviendo a este capítulo. Dice, y dijo, ¿qué fue lo que dijo él? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Ahora, aunque él se refiere a Jehová como el Dios de Abraham, no quiere decir que él no creía en él. Simplemente él estaba reconociendo como él era de Damasco, él no era de los hebreos. Entonces él decía, él es el Dios de Abraham, pero también era el Dios de él, porque en otro pasaje vemos que él le adoró. Note lo que dice allí en el versículo 26. Dice, el hombre entonces se inclinó, ¿y qué hizo él? Adoró a Jehová. Entonces vemos ahí que él era un hombre de fe. La oración es para todos. Aunque era un criado, aunque era un hombre común y corriente, pero era un hombre de fe, reconoció a Dios. Y la Biblia dice que Dios le agrada contestar la oración. Note lo que dice Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Dice ahí, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración ¿de quiénes? De los justos. Y note lo que dice 1 Pedro 3:12, por favor. 1 Pedro 3:12. Dice versículo 29, disculpe 12, 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Dice ahí, los justos, y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces vemos que Dios escucha la oración de los que viven vidas justas. Podemos decir que el justo también es aquel que ha recibido la justicia de Dios, justos en Cristo por la salvación. Dios escucha, oye la oración de los justos. Dice que está atento, listo para responder la oración de aquellos que le piden. Déjale una pregunta, ¿usted ora? ¿Usted tiene tiempos de oración? Todos nosotros tenemos tiempo para alimentación, tenemos tiempo para la escuela, para el trabajo, pero usted tiene un tiempo para orar. Recuerde que Dios contesta la oración de ambos, hombres y mujeres, y a través de la Biblia vemos a hombres orando, pero vemos el ejemplo de una tremenda mujer de oración en 1 Samuel capítulo 1, una mujer llamada Ana.
Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y era en verdad es una tristeza. Apenas yo me di cuenta de una familia en nuestra iglesia allá en Anaheim que perdieron a su bebé de 2 meses. Y es una tristeza. Y hay mujeres que no pueden tener bebés y lloran al Señor. Y muchas veces el Señor les concede, se les abre el vientre. Y aquí vemos una mujer que se afligía porque no podía tener hijos. Pero dice que ella oraba. Dice versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa era su oración y su petición. Y vemos el 19 que Dios le contestó. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea que ella después dio luz. Dios le contestó su petición. Dios contesta a ambos, hombres y a mujeres. Contesta a ancianos y a jóvenes. Note lo que dice Lucas capítulo 1. Lucas 1. Aquí vemos la historia de otra familia que no podía tener hijos. Y dice la Biblia que Dios contestó la oración de un hombre llamado Zacarías. Dice ahí Lucas capítulo 1. Dice del 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice el 7, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad. ¿Qué dice ahí? Avanzada. Ya tenía una edad muy avanzada, no podían tener hijos. Pero note lo que dice el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Había orado por mucho tiempo. Decía, Señor, dame un hijo. Yo y mi esposa te hemos servido, hemos sido irreprensibles. Hemos aquí estado siempre en el templo sirviéndote, Señor, danos un hijo. Pero eran ya ancianos y Dios le contestó la oración. Dios contesta a ancianos. Dios oye a los ancianos, pero también oye a los muchachos, a los jóvenes. Dice Génesis 1, 21. Génesis 21. El muchacho debe orar, los jovencitos deben aprender a orar, los niños deben aprender a orar. Si tú eres una niña, tú puedes orar y puedes pedir que Dios le dé a tu papá trabajo, que le dé a tu mamá lo que ella necesita y fuerzas. Tú puedes pedirle a Dios que le dé provisiones y le puedes pedir también, si quieres algunos zapatos o unos juguetes, tienes que aprender a orar, porque Dios también escucha a los jovencitos, escucha a los niños. Dice versículo 17, y oyó Dios, ¿qué dice ahí? La voz del muchacho. Dios escuchó la voz de este joven que había sido él desamparado por su madre y alzó su voz y Dios escuchó. Yo escuché la historia de un padre que le había comprado una muñeca con la cabeza de porcelana a su hija, una muñeca cara. Y un día andaba ya jugando ella afuera y regresó con ella con la cara quebrada. Y la mamá se puso muy triste porque sabía que era cara. Dice, no, pues ya se te quebró tu muñeca. Y le dijo, no hay problema, papá me va a comprar otra. Yo sé que me va a comprar otra. Y mi mamá se sorprendió. ¿Qué va a hacer mi esposo? ¿Qué va a decir? Y cuando llegaron le dijo, papá, se quebró mi muñeca. Vamos a orar para que me puedas comprar otra. Y oraron y empezaron a orar. Y Señor, ora para que me compre otra muñeca. Pero el papá por dentro decía, ¿dónde voy a conseguir para comprarle a esta niña una muñeca? ¿Qué voy a hacer? Su fe va a ser destrozada. Pero ellos seguían orando y terminaron de orar. Y el papá andaba muy desalentado y la niña dijo, papá, Dios me va a dar una muñeca. Y el padre decía, pues tengo que ayudar a mi hija para que no quiero que se le destroce su fe. Y él fue a varios pueblos a buscar la muñeca y dice, nadie tenía. Y dice, mi hija le va a destrozar su fe. Al día siguiente, dice que tocan la puerta una ancianita que se estaba saliendo de su casa, estaba desalojando y andaba sacando un montón de cosas. Y le dijo, aquí tengo una muñeca. ¿Tu hija quiere la muñeca? Y era una mejor de la que le había comprado. Y decía, ¿cómo es posible que una niña tuviera más fe que el papá? ¿Sabes qué, niño? Tú también puedes orar. Tú debes orar. Tú debes pedirle a Dios. Tú debes pedirle a Dios que te bendiga y que crezcas saludable, que no te enfermes, que te dé buena memoria para sacar buenas calificaciones, que seas obediente y que un día te puedas casar con una persona que Dios quiera, que sean los caminos del Señor y que el Señor siempre provea para tu casa. Tú puedes orar. Debemos orar como familia. Y si un día se junta usted como familia, vamos a orar por alguna necesidad y pida que sus hijos oren.
Enséñeles a orar. Te toca orar a ti, Keren. ¿Qué digo? Pues tú habla con Dios. Pídele al Señor lo que necesitamos. ¿Qué le puedo pedir a Dios? ¿Qué le podemos pedir a Dios? Todo. Papá, ¿le puedo pedir un caballo? Sí, pero quién sabe si te lo va a dar. ¿Por qué? Pues ¿dónde lo vas a poner? Dios no te lo va a dar, pues no hay lugar donde ponerlo. Si para el perro ya no tenemos campo, imagínate. Pero uno puede pedirle a Dios lo que sea. Y me acuerdo cuando nos robaron el carro. Recuerda que me robaron el carro porque dejé las llaves puestas. Y mis hijas decían, ¿qué vamos a hacer? Y dije, pues no te preocupes, vamos a orar. Dios nos va a dar un mejor carro o nos va a devolver el mismo carro. Tengo aseguranza, full coverage. Estoy en buenas manos, Allstate. Y empezamos a orar y en 2 días me llama la policía y dice, pues aquí está su carro. Pero pastor, eso es coincidencia, sí, pero oramos por ello. Amén. Y el Señor nos los dio. Y oramos que el Señor nos diera un mejor apartamento. Y empezamos a orar y Dios nos dio el apartamento. Después oramos por un varón. Y no sucedió. Nos dio otra niña. Pero mis hijas decían, es un varón. Decían, ¿cómo sabes que va a ser varón? Pues oramos por el van y Dios nos lo dio. Oramos por un apartamento. ¿Tú crees que Dios no nos va a dar un varón? Dije yo por dentro, va a ser destrozada su fe. Pero a veces tenemos que entender que Dios a veces cambia las cosas. Tal vez no como lo queramos, es mejor. Fue mejor una niña. A mí me encantan las niñas. I love you, daddy. Unos besos que me dan. Hannah todavía no si me quiere, si ya se emocionó. Pero mire, tenemos que enseñar a orar a nuestros hijos. Todos podemos orar, no importa qué tan avanzado de edad estemos, debemos aprender a orar. Oremos al Señor, el Señor quiere escuchar la oración. Y esa es una de las enseñanzas tremendas que vemos aquí en este hombre Eliezer, es que Dios contesta la oración de todos, la oración es para todos. En segundo lugar, Dios respondió una oración que parecía egoísta. Dios respondió una oración que parecía egoísta, dice Génesis 24, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Está pidiendo él prosperidad. Está pidiendo que le prospere. Dice versículo 42, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú, ¿qué dice ahí? Prosperas, Génesis 24, 42, dice, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. Él oró por un viaje próspero y sabe que no hay nada malo en pedirle a Dios que le prospere. Cuando hablamos de prosperar, estamos hablando de triunfar en la vida. Podemos hablar en triunfar, victoria en nuestro hogar, que tengamos un hogar fuerte y sólido, donde el padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde la madre con gran devoción enseña y ama a sus hijos, los hijos aman a Dios. Todo eso se puede por medio de la oración. No hay nada malo en pedirle a Dios lo que Dios nos promete. No hay nada malo en pedirle a Dios que nos prospere en el trabajo y que nos dé buen trabajo. La Biblia dice que Él nos da las fuerzas, Él nos da las riquezas para que las disfrutemos. Pero recuerde, si usted le pide a Dios con un corazón sincero, Dios le va a contestar. Si es para el beneficio en el nombre del Señor Jesús, o sea, no por motivos egoístas y no sino para poder glorificar a Dios en todo lo que hacemos, Dios le va a contestar la oración. Dice Esdras 8:21 de esta manera. Aquí vemos que Esdras se está lanzando a un viaje. Era un viaje muy peligroso, iba a ser de meses. Usted y yo hoy podemos viajar de un lado del país a otro en un mismo día. Pero en aquellos días tenían que tomar una caravana y tenían que pasar por lugares peligrosos, donde había peligros de ladrones y bandidos y tal vez había hasta enemigos en cuanto a las naciones. Y cuando ellos pasaban tenían que tener mucho cuidado. Por eso Esdras pide oración, pide prosperidad. Dice Esdras 8:21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Ahí está pidiendo que el Señor le prospere en su viaje, porque el viaje era muy peligroso. Y quiero decirle a usted que nuestro viaje como hombres y mujeres es muy difícil. Hay muchos obstáculos, hay muchas tentaciones, hay muchos peligros en nuestro camino como cristianos y como seres humanos. Y tenemos que pedirle que Dios nos proteja, que proteja a nuestros niños y que nos bendiga y que nos prospere y que todo nos vaya bien. Por eso dice Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El problema es cuando a veces pedimos mal. Dios no va a darnos lo que pedimos si pedimos para gastar en nuestros deleites. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. No hay nada malo en que usted pida al Señor que le bendiga. Pídele a Dios, bendíceme, Señor. Prospérame. Dame un mejor trabajo. Dame un aumento. Ábreme puertas, Señor. Bendice mi familia. Bendice mi matrimonio.
Prospera a mis hijos, que crezcan y ellos sean saludables y que el día de mañana sean mujeres y hombres que te honren y te amen. Usted pide al Señor prosperidad. Note que estoy hablando más prosperidad espiritual, es más importante que la económica. Note lo que dice el versículo 12 de nuevo, que él oró por el bien de otros. Eliezer estaba orando por el bien de otros. En otras palabras, si le iba bien a él, le iba a ir bien a su amo. Dice ahí el versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Pero no te le dice la siguiente parte, y haz misericordia, ¿con quién? Con mi señor Abraham. Si le iba bien a él, le iba a ir bien a su amo. Si usted le pide que Dios le prospere a usted, imagínese en el trabajo. Por ejemplo, si usted trabaja en ventas, si usted quiere que el Señor le dé ventas y ventas, va a prosperarlo usted, pero a la vez va a prosperar a su patrón. Su patrón va a estar bien contento con usted. Y aquí vemos que es importante orar por el bien de otros. Él está orando no solamente por el bien de él para quedar bien con su patrón, con su amo, pero para quedar bien, para que su amo también reciba la bendición. Nota lo que dice Santiago 5:16, donde nos enseña la importancia de orar unos por otros. Santiago 5:16. Dice el versículo 16, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y la siguiente frase dice, y orad, ¿qué dice? Unos por otros. Ahí vemos la importancia de orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice en Romanos 12:15 que nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Una iglesia es un cuerpo. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos los miembros del cuerpo y le pertenecemos a Cristo. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Por eso nos fortalecemos en la iglesia, tenemos comunión y comunidad en la iglesia. Dios nos dio la iglesia para tener esa comunidad y comunión, esa hermandad. Dice, amaos con amor fraternal, amor entre hermanos. Y esa es la importancia de la iglesia, pero uno de los mandamientos es que oremos unos por otros. Dice ahí Romanos 15:30 de esta manera. No solamente orar unos por otros, pero Pablo aquí le pide oración por él. Él era líder espiritual, un líder espiritual, y él pedía oración. Y no hay nada malo que usted pida oración por usted mismo también. Dice el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, ¿qué dice ahí? ¿Que me qué? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora, Pablo no era el pastor de los romanos, pero era un hombre que estaba pidiendo oración. Y usted puede pedir oración. Usted puede venir a la iglesia y decir, pastor o hermanos, necesito oración. Ayúdenme a orar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos oración los jueves en la noche a las 6:30. Si usted tiene tiempo y si usted puede venir a esa hora, preséntese a las 6:30. Oramos unos por otros. Traemos nuestras peticiones y empezamos a orar y rogarle al Señor, porque es importante que nos ayudemos unos a otros en la oración. Tenemos oración a las 9:30 aquí en la iglesia antes de salir a evangelizar. Y también algunos varones nos reunimos aquí a la iglesia el domingo a las 7 por orar por nuestra iglesia. Es importante que oremos como iglesia. Note lo que dice Mateo 18:19. Mateo 18:19. Dice, y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note, aquí está la oración juntos. Cuando oramos juntos, hay una bendición más allá de cuando usted ora solo. Hace años escuché la historia de un evangelista llamado Brother Mays. Y este hombre llegó a una iglesia, a una iglesia que estaba en el campo, una capillita pequeña. Tal vez se arrimaron como unas 80 personas. Y él empezó a predicar sobre este pasaje de Mateo 18:19. Y él decía, si dos o más se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, le puede pedir a Dios y Dios se lo va a dar. Y él notaba que había un niño que se sentaba en la primera banca, tenía un traje bien bonito, estaba bien peinado, y todos los días usó el mismo trajecito por 5 días. Y él venía todos los días, se sentaba y gritaba amén. Y un día después del servicio, le dijo, Brother Mays, ¿tú estás en serio? ¿De qué hablas, muchacho? Tú dijiste que si uno clama la promesa de Mateo 18:19, Dios va a contestar. Sí, la Biblia así lo dice. ¿Podrá usted orar conmigo, por favor, hermano Mays, para que mi papá sea salvo durante esta campaña? El hermano Mays automáticamente pensó, pues de seguro su papá está acercando, está viniendo a la iglesia. Pues ok, vamos a orar por él.
Y empezaron a orar. Y oraron, Señor, salva al hijo, al padre de este muchacho. Y yo estoy seguro que lo vas a salvar porque tú has prometido que si 2 o más nos ponemos de acuerdo en algo, tú lo vas a hacer. Y cuando se terminó la oración, digo, gracias, Brother Mays, mi papá va a ser salvo durante esta campaña. El Brother Mays estaba bien contento, pues qué bendición, que el muchacho estaba emocionado. Le dijo, ¿dónde está tu papá? No sé. ¿No está aquí en la iglesia? No. Tengo años sin verlo. Pero tú dijiste, hermano Mays, que si nosotros nos ponemos de acuerdo en una cosa, que él va a ser salvo, y él va a ser salvo en esta campaña. Tú lo dijiste, hermano Mays, la Biblia lo dice. El hermano Mays se quedó sorprendido, no sabía qué decirle al niño. Y se fue contento el niño contándole a todos, mi papá va a ser salvo, mi papá va a ser salvo. Y los siguientes días decía que el predicador que iba con mucho dolor a aquella campaña, decía, ¿qué voy a hacer? El niño se sentaba enfrente y él movía sus labios durante todo el mensaje, pero estaba diciendo, Mateo 18, 19, Mateo 18, 19, Mateo 18, 19, Señor, salva a mi papá. Durante el último mensaje, aquel hombre quería cerrar el culto y salirse corriendo. Y cuando terminó el mensaje, se dio la vuelta y estaba listo para salir por la puerta, cuando de repente se abrieron las puertas de atrás. Y entró un hombre que tenía un rostro de aflicción, con un hambre por las cosas de Dios. Y gritó el niño, hermano Mays, es mi papá. Y Dios contestó la oración, porque mire, si 2 se ponen de acuerdo en una cosa, Dios lo va a hacer, aunque parezca imposible. El problema es que nosotros creemos que Dios no puede. ¿Cuánto tiempo pasa en oración usted? ¿Cuánto tiempo pasa orando junto con su esposa, con su esposo, mamá e hijo, mamá e hija, orando juntos en la iglesia? Arrímese a la iglesia en el tiempo de oración, porque Dios contesta oración cuando 2 o más se ponen de acuerdo. Por eso muchas veces Dios no va a contestar su oración, porque le da vergüenza traerle a la iglesia. Por eso debemos orar. Ayúdeme, dice Pablo, ayúdeme orando por mí. Tengo una necesidad, juntémonos para orar. La Biblia dice que cuando había problemas en la iglesia, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía continua oración por él y Dios lo sacó. Vemos la importancia de orar juntos. Si usted no sabe orar, ¿cómo voy a aprender a orar, pastor? Arrímese a la iglesia a orar con gente que ha orado por años. Dios ha contestado oración nuestras y ha contestado muchas peticiones. Así es como usted va a aprender a orar, escuchando a otro cómo él ora a Dios. Pero si no ora, Dios no va a contestar su oración. Si no se pone de acuerdo con otro, Dios no va a contestar su oración. A veces nos juntamos, Señor, prospéranos, ayúdanos. Te pido por mi familia, te pido por mi esposa, te pido por mis hijos, te pido por mis parientes, te pido por mi familia, iglesia, que nos des buena salud, provisión y trabajo. Te pido por los perdidos. ¿Cuánto tiempo pasaste orando por la gente perdida? Nota lo que dice 1 Timoteo 2. Dios pone una iglesia en una ciudad para que alcance la iglesia, para que alcance aquella ciudad. Es un faro, es una luz que resplandece. Amén. Y debemos orar por los perdidos. Dice ahí en 1 Timoteo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice ahí? Por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que oremos no solamente por nuestros familiares y por las cosas que necesitemos, sino que oremos por las cosas más cercanas al corazón de Dios, que son las almas perdidas. Que oremos por la gente perdida. Nuestra lista de oración debe estar llena de gente perdida. Usted tiene parientes que no son salvos. ¿Quién les va a hablar de Cristo? Usted tiene familiares que no han llegado a Cristo. Tal vez usted ya les ha hablado, pero ¿cómo van a ser salvos? Tenemos que orar por ellos. Traiga sus peticiones a la iglesia. Ahora yo, de una forma no egoísta, yo le imploro que usted ore por mí, para que el Señor nos dé de nuevo, para que nos dé valor, pero también para que nos dé humildad, nos llene de espiritualidad, para que seamos siervos por muchos años en esta ciudad, predicando el Evangelio. Por mi familia, por protección, ore por su servidor. Yo oro por usted, oro por su familia, por su bienestar, oro para que tenga usted provisión. Le amamos en el Señor. Usted debe orar uno por otros, debemos orar juntos. Y una bendición de poder ver que Dios respondió una oración que parecía egoísta. Pero en tercer lugar, Dios está deseoso de responder nuestras oraciones. En la oración de Eliezer podemos ver que Dios está deseoso de contestar nuestras oraciones. Vaya conmigo a Génesis 24, versículo 25. Dice así, de esta manera: y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con sus cántaros sobre sus hombros. Estaba diciendo que mientras él aún no terminaba de orar, todavía no terminaba de pedirle a Dios,
Y aquí viene la muchacha. Dios contestó antes de que él pidiera. Vaya conmigo a Isaías, de nuevo, capítulo 65. En la mañana les expliqué un poco este pasaje, pero aquí toca el tema. Isaías 65. Dice el versículo 24. Y antes que clamen, ¿qué dice ahí? Responderé yo. ¿Y antes que qué? O sea que antes que usted pida, Dios ya respondió. Después dice la siguiente parte, mientras aún hablan, yo habré oído. Y es lo que vemos en este hombre, que Dios contestó su oración antes de que terminara. Y Dios contesta la oración. Nota lo que dice Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Mire, Dios no tenemos que manipularlo. A Dios no lo podemos mentir. Dios es un Dios que se deleita en contestar nuestra oración. A Él le gusta. Dice el versículo 8 así, Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero note la siguiente parte, mas la oración de los rectos, ¿qué dice ahí? Es su gozo. A Dios le gusta, le llena de gozo que usted le pida. Hay momentos que nosotros tenemos necesidad y creemos, Dios, no quiero molestar a Dios. Hay algunos que piensan así, pero no, Dios dice, para mí es un gozo. A mí me gusta cuando mis hijas me piden. Y me piden a veces cosas muy sencillas y a veces me piden cosas que, pues, ¿cómo? Sácale sangre a una piedra, les digo. ¿Cómo quieres que te compre un caballo? Pero a veces me piden cosas como un chicken sandwich. Daddy, chicken sandwich. Siempre que subimos al carro aquí para irnos el domingo, eso es lo que es su petición de ellas. Chicken sandwich. Hasta la chiquita me dijo, Daddy, chicken sandwich. Nomás me busca cuando quiere algo. Pero me gusta que me pidan. Pero mire, yo sé que cuando van creciendo van a pedir cosas más complicadas. Daddy, cómprame. Mi hija Lidia de 4 años me dijo que le comprara un celular. ¿Y a quién le vas a llamar? Yo le seguí el juego, pues cuento, ¿y a quién le vas a llamar? Pues te voy a llamar a ti. Pero yo estoy aquí todo el día, no necesito llamar. Le voy a llamar a abuela y a grandma. Me dicen que, mamá me decía a mí eso también, ¿para qué tienes celular si no contestas? Y tiene que mandar textos y responden un día después. Me llamo Miguel. Pero me pidió un celular. Dije, bueno, está loca esta, ¿verdad? Me pidió un celular, pero no lo ocupa. Dije, ¿para qué quieres? ¿Para games? No, mejor te compro un Play o un Xbox o un Nintendo. Pero me voy a comprar un... Hey, me gusta que me pidan. Y cuando vamos a la tienda, cómprame esa muñeca. Ya tienes como 1000 muñecas. Te compro otra cosa. Y cuando es tiempo de Navidad, quiero comprarle algo que ellos van a usar. No quiero comprarle algo que al día siguiente esté arrumbado. Y a veces le pegamos a un buen juguete y ahí están jugando por 3, 4 semanas. Dice, este regalo pegó, valió la pena, le saqué el jugo. Pero hay veces que uno gasta por un juguete y ahí anda arrumbado al día siguiente. A veces compramos un regalo y no hay baterías. No, hombre, baterías. Pues tiene que comprar baterías siempre, AA, AAA. Pero mire, Dios dice que se goza con nuestras oraciones. Le encanta que le pidamos, porque Él puede darnos. Note lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:11, disculpe. Jeremías 29:11. Dice el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice aquí que Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Él quiere el bien para nosotros y quiere que le invoquemos y que vayamos a Él. Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. O sea que Dios ha aumentado sus maravillas y tiene buenos pensamientos. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Yo creo que todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos.
queremos que les vaya bien. Si está en nuestro poder, queremos que estén en las mejores escuelas, que tengan la mejor educación, que tengan la mejor ropa, que tengan lo mejor. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y a veces estamos limitados por lo que podemos dar, pero mire, Dios no está limitado. Él puede darnos todo. Y Él tiene buenos pensamientos para con nosotros. Regrese a Génesis 24. Donde dice de nuevo ahí que Dios le respondió. Y nota que él estaba pidiendo que le guiara en el camino. O sea que Dios le responde en cualquier momento. Dice Génesis 24, 27. Y dije, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Mire, guiándome Jehová, ¿en dónde? En el camino. O sea que él estaba siendo guiado en el camino. Él ya iba en camino, pero él pidió a Dios que le guiara mientras estaba en el camino. Y Dios nos quiere ayudar. Nota lo que dice Salmo 40, 17, por favor. Salmo 40, 17. Dice ahí el versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová, ¿qué dice ahí? Pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, dice, no te tardes. Entonces Dios se deleita en contestarnos. Él quiere contestar nuestra oración. Él nos puede guiar. Recuerden, entonces el problema es que nos hace falta orar. Nos hace falta estar dispuesto a arrodillarnos y pedirle al Señor. Mire, usted va a orar esta noche. Hay quienes no oran. Han pasado semanas, meses sin orar. Y tal vez el único tiempo que usted ora es durante los alimentos. Porque es una costumbre. Pero usted tiene tiempo de oración en la mañana. Donde usted va a un lugar desierto, como lo sea Cristo. Muy de mañana. Usted tiene un tiempo de oración en la mañana. El salmista decía, tarde, mañana y anochecer, Él oirá mi voz. Él oraba todos los días, 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo pasa usted orando? Mire, no hay nada malo en nuestro entretenimiento, en nuestros deportes. A veces miramos algún programa o noticias, el periódico. No hay nada malo en que pasemos buen tiempo en comunicación con nuestros amigos por medio de los medios. Pero hay un problema cuando subestimamos la oración a causa de estas cosas. Que nosotros amemos más los deportes o amemos más la amistad de los amigos en vez de pasar tiempo en oración. No pasamos tiempo en oración. Por eso Dios no provee para nuestras necesidades. Por eso Dios no nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios porque no oramos. Y ¿sabe qué le digo? Con todo un corazón quebrantado, esta noche algunos de nosotros no vamos a orar. Aunque escuchemos un mensaje de oración y veamos las promesas de Dios, no vamos a orar. No van a orar. Van a llegar a su casa y van a decir, pues se acabó la iglesia y sigamos nuestro camino y no vamos a orar. Por eso propóngase usted este día, que no pase esta noche sin que usted se arrodille y ore al Señor. Y le dé gracias a Dios, confiese su pecado, agradézcale al Señor porque lo que Él hizo y pídale a Dios lo que usted necesite. Esta semana que sigue, ore que el Señor le prospere, que le guarde de todo pecado y maldad, que le guarde de todo mal. Dios dice que Él guardará nuestra alma, Él guardará nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. Pero usted tiene que orar, Señor, guárdame, cuídame, provee para mí, dame un mejor trabajo, dame sustento, te pido por mis hijos, mis hijas, guíame, prospérame. Ora al Señor. Regresemos a Génesis 24, donde vemos que Él oró por algo específico. Usted puede orar por cosas específicas a Dios. Usted puede pedir por cosas específicas. Dice el versículo 2, ahí vemos el 2 al 4, no lo voy a leer, pero ahí vemos que Abraham le dijo que no quería que se casara con una cananea. Y en el versículo 14, ahí vemos una condición algo que le pidió Eliezer a Dios. Dice, sea pues que la doncella que yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y él respondiera, bebe, y también daré a beber de tu camello, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vemos que él en una oración específica tenía que ser pariente de Abraham, tenía que estar dispuesta a venir con él, y tenía que ser servidora. Esas eran las condiciones. Y usted y yo podemos orar específicamente a Dios. En Lucas 11 vemos el ejemplo donde un hombre pidió 3 panes. Él dijo, tengo un amigo que vino, te ruego que me des 3 panes, pidió específicamente. Usted puede pedir específicamente. Pida al Señor algo específico. ¿Qué necesita? ¿Qué os necesitáis?
¿Cuánto dinero quiere ganar usted al año? Un patrón me dijo a mí en el banco, ya no pienses por hora, piensa anual. Y pídele a Dios anualmente. No diga quiero 15 la hora, no, dígale Señor quiero $70,000 al año. ¿Cómo lo va a hacer, Señor? No sé. Lléveme a un lugar donde me puedan enseñar a entrenar. El hermano Miguel y yo hemos orado por un trabajo que el Señor le ha concedido un tremendo trabajo, donde el hermano va a ser tremendamente prosperado. Y ahorita le están pagando un trabajo de aprendiz. Y conforme él aprenda más le van a dar, pero es una oportunidad que se le presenta solamente a gente que estudia en una universidad. El hermano al panzazo se graduó de high school. Pero el Señor le va a dar una tremenda oportunidad que el Señor le abrió, pero era por confiar en el Señor, por poner a Dios primero, por orar juntos, y el Señor le ha bendecido. Dios nos bendice de esta manera. Pida a Dios algo específico. Ahora, no sabe todos los detalles, pero usted puede pedir por algo específico. Necesitamos un auto más grande en nuestro caso. Crece la familia, necesitamos, y sabe que Dios nunca nos ha desamparado. Cuando su servidor entramos al ministerio, nos pagaban $300 por semana, teniendo esposa y teniendo una hija. Ese era el salario que recibíamos. ¿Cómo lo hicimos? Viviendo moderadamente. ¿Qué es moderadamente? Pues ahí se va. Y un hermano nos prestó su carro por 6 meses. Por 6 meses no tuvimos pago de auto, no tuvimos preocupación porque él nos prestó un Hondita. Era todo lo que necesitamos, un Honda Civic. Y ahorraba mucha gasolina ese Hondita. Pero conforme va creciendo la familia, el Señor nos ha dado más. Yo no sé cómo lo hemos hecho. Y tenemos la tercera y Dios nos dio más. Y viene la cuarta y Dios nos da más, pero a la vez hemos aprendido a dar. Hemos aprendido a aumentar nuestras misiones pro templo. Dios nos ha bendecido a pesar de que no ganábamos lo mismo, dábamos más de lo que antes ganábamos. Pero el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado. Les digo, es un testimonio personal, pero no me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. Que Dios contesta la oración específica, pero si no ora, Dios no lo va a contestar. Las bendiciones más grandes, como les he dicho, no son las monetarias económicas, porque mucha gente se quiere desviar por ello. Son las bendiciones espirituales, poder dormir bien, tener paz en el corazón, tener nuestros hijos en los caminos de Dios. Yo no tengo temor de que mis hijas se alejen del Señor, porque estoy orando, estoy enseñando, estamos instruyendo, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa que Dios nos ha dado. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestras hijas crezcan y conozcan del Señor y amen a Dios. No tengo temor, y es más, tienen un buen ejemplo, una mujer que se guardó y fue obediente a su mamá. Aquí está su madre si le quiere preguntar. Y muchos me dicen, ¿no te da miedo que tus hijas y saca tu pistola? Y dije, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para que tú tengas ese temor? Es que te la van a robar. ¿Te robaste tú la tuya? Si usted y yo hacemos lo que es correcto, Dios va a bendecir nuestras familias. No tenemos por qué temer. Pero tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios la bendición por nuestro trabajo. Y vemos en el versículo 26 que Dios contestó la oración y su reacción fue así. El hombre entonces se inclinó y ¿qué hizo él? Adoró a Jehová. Cuando Dios conteste una oración, usted debe adorar a Dios. Darle la gloria a Dios. No te lo dice el versículo 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, envíame a mi señor. Entonces respondieron sus hermanos y su madre, espera la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamamos a la doncella y preguntémosle. Está diciendo, bueno, vamos a ver si se quiere ir contigo. ¿Qué va a decir aquella mujer? Dice el 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué? Sí iré. Sí va. Dice, note lo que dice ahí el versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahí vemos que Dios contestó su oración. Pero note lo que dijo, todo lo que el siervo había hecho. Recuerde, si ella no quería ir, él quedaba libre de juramento. Pero él estaba seguro que Dios la había prosperado. Dijo, despachadme, ya me voy. Vámonos. No, pero queremos celebrar 10 días con ella antes. No, yo quiero irme ya. Dijo, vamos a ver si quiere ir. Y dijo ella, sí iré. Y después vino, se la presentó y le mostró todo lo que había hecho. No solamente él prosperó en su camino porque había orado al Señor,
sino que él cumplió con su promesa y Dios le dio lo que él había pedido y él hasta estaba firme en su creencia. Yo quiero irme ya. Dios ya me prosperó. Y usted puede tener esa promesa, que usted pida al Señor y Dios le puede prosperar. Usted puede rogar al Señor por algo mejor, sí. Mire, yo trabajé con un hermano y hasta la fecha el Señor lo ha bendecido con muchos negocios, mucha construcción. Pero yo fui a su primer trabajo. Yo trabajaba en un hotel. Mire, y este hermano estuvo encerrado en la cárcel. Cuando una persona sale de la cárcel, nadie le quiere trabajo a un ex-convict. Este hermano no sabía nada de construcción. Nunca había trabajado, no tenía experiencia. Pero él fue casa a casa, tocando puertas diciendo que él ofrecía trabajo de construcción. Y le abrió la puerta a una maestra, que era una morenita allá en Long Beach. Y le dejó, y él vino y ¿sabe qué hizo? Él se rodeó de gente que sabía trabajar. Trajo un pintor, trajo uno que sabía poner tabique, otro que sabía poner murallas y paredes. Y me acuerdo de ir con él en su primer trabajo. No sabía trabajar, pisó el cemento como 3 veces. Después de lo que habían puesto, el mismo patrón se hacía para atrás. ¡Pah! Y los hermanos se enojaban con él. Y otra vez. Y él era el jefe. No tenía papeles. Lo han deportado como 2 veces. Tiene casas allá en México, tiene casas aquí. Mire, no tiene papeles. Y el Señor lo ha prosperado como usted no se imagina. Porque a veces dicen, es que no tengo papeles. No, Dios bendice aunque usted no tenga papeles. Si usted trabaja duro y busca el trabajo y usted le echa ganas, Dios le va a bendecir. Dios le va a rodear de gente. Y hasta este momento él ya no hace nada. Tiene un hijo que tiene su licencia de construcción y ahora todo se gira alrededor de él. Y el Señor lo prospera. Nosotros podemos pensar que Dios no puede, pero el problema está en nosotros. Dios nos puede prosperar. Y viviendo en California, uno de los estados que paga más, donde hay más beneficios, aquí hay más clientela. Hay gente que vive en lugares donde no hay nadie, pero usted está viviendo aquí en Orange County, que es el condado más rico y más caro en todo el estado de California. Usted también puede aprovechar las bendiciones de Dios que está aquí, pero tiene que pedirle a Dios que le prospere. Dios contesta la oración, pero si no oramos, Dios no va a contestar. Vamos a hacer una oración.